Pasemos a tablas geocodificadas. Primero, ¿qué es una tabla geocodificada? Es una tabla que no está asociada a una capa geográfica, pero que tiene atributos que permiten crear una capa geográfica. O sea, tienen latitud, longitud, por ejemplo, altitud, si vamos a hacerlo en 3D, o simplemente coordenada X y Y en valores de metros con respecto a un centroide en millones. ¿De dónde vamos a sacar la tabla para el ejercicio? Vamos a ir a la página del IDEAM de Colombia. Esta es la página del Instituto de Estudios Ambientales de Colombia, donde están todas las estaciones hidroclimatológicas del país. Y por acá tenemos abajo a la derecha algo que se llama solicitud de información. El IDEAM nos entrega o nos provee tablas geocodificadas para poder ensamblar mapas similares al que tenemos acá, a este mapa que está cargando. Este mapa está en una plataforma de Server. Vamos a hacer algo similar a esto, pero a partir de una tabla geocodificada. En la parte inferior entonces van a encontrar eso ya como una capa geográfica, pero eso no es lo que queremos hacer la capa desde una tabla, desde cero. Entonces vamos a utilizar Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM. Esto es una tabla en Excel. Y acá hay otro catálogo de otras entidades. Utilicemos para el ejercicio la del IDEAM. Cliqueamos y él nos va a descargar un archivo de Excel. Se llama CNE IDEAM, Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM. Cada vez que vayan a hacer un estudio ambiental y vayan a hacer un análisis de estaciones, deben bajar la versión actualizada de esa tabla para hacer su capa geográfica y empezar a hacer sus análisis de qué información es la que van a solicitarle a la autoridad de los estudios ambientales o en este caso directamente al IDEAM. Voy a abrir la carpeta y voy a llevarme de los datos de descargas ese archivo de Excel directamente a la carpeta del taller 3 y voy a poner eso por acá en tablas porque es una tabla CNE IDEAM. Bueno, ¿qué tiene esa tabla? Si la abrimos en el Excel vamos a tener, voy a habilitar la edición, vamos a tener entonces el código de las estaciones, su nombre, la categoría, o sea, si la estación es limnigráfica, limnimétrica, mareográfica, climatológica principal o secundaria, la tecnología que utiliza, si toca ir a tomar los datos en terreno o si es automática y por telemetría los envía a un lugar que recepciona esos datos y los transforma para subirlos a una base. El estado, si está activa o no está activa, estos son datos actuales. Cuándo fue instalada, y acá está lo importante, los geocodificadores, altitud, latitud y longitud, o sea, el Z, el Y y el X, pero eso está geográfico, eso está en metros. Entonces geográfico y en metros. Acá no tenemos coordenadas planas, tenemos el departamento, el municipio, zona hidrográfica, todos los datos específicos de esa tabla geocodificada. Y esta tabla tiene en particular, si oprimen control flecha abajo, 4.483 registros o estaciones. ¿Cómo convertimos entonces esto en una capa geográfica? Debemos cerrar este archivo de Excel, vamos a GIS y lo primero, tiene latitud, longitud. Si no existe una indicación del sistema de proyección específico y los datos están en latitud y longitud, debemos asumir de que son datos geográficos y que están utilizando el sistema geográfico mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que al AYERS le debemos asignar un sistema que se llama WGS 1984. Deben escribir esto en su buscador de sistema de coordenadas del AYERS, buscarlo. Ya lo habíamos hecho, pero volvámoslo a hacer. Deben ir acá a geográficas del mundo, seleccionarlo y colocarlo como un favorito para que les quede en favoritos. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer únicamente va a tener geográficas, coordenadas o sistema de proyección geográfico. Vamos a aplicar, vamos a aceptar. En este momento el proyecto dice, tengo unos datos o una proyección geográfica. Lo segundo, vamos a ir al catálogo, taller 3, vamos a tablas y vamos a traer la tabla del Catálogo Nacional de Estaciones, se llama CNE. Lo llevamos aquí automáticamente, pues va a pasar a listas de fuente y aquí tenemos nuestra tabla. Abrimos la tabla y verificamos si pasaron los datos. A veces no pasan. ¿Cómo sabemos si pasaron? Si la tabla tiene datos. Contamos 4.483 y revisamos si están los geolocalizadores. Aquí están. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer una capa X, Y, Z con esos datos. Si no tuviéramos sino solamente X y Y o latitud y longitud, la hacemos simplemente en 2D. Listo, ya tenemos la tabla. ¿Cómo hacemos para convertir esto en una capa geográfica de eventos? Nos vamos a la tabla, damos botón derecho y le decimos muéstreme estos datos a partir de sus geolocalizadores acá en XY. Decimos display XY data
Y acá me dice, el campo X, ¿cuál es el geolocalizador? Sería la longitud. En la Y sería la latitud y en las Z podríamos colocar la altitud. Y acá dice, esto lo va a transformar o lo va a proyectar a estas geográficas que usted definió en layers. Latitud, longitud y altitud. Damos en OK y él nos genera una capa temporal. Esa capa todavía no es geográfica, simplemente es una visualización temporal acá en nuestro espacio de trabajo. ¿Cómo la convertimos ya en una capa como tal? Esta visualización de eventos temporales, lo que hacemos es darle botón derecho, utilizamos datos y los exportamos. Entonces, siempre que obtengan tablas geocodificadas, esta es una forma muy rápida y fácil de hacerlo. Acá lo importante es definir el sistema de proyección cuando vamos a exportar. Acá no le podemos decir el mismo que tiene la fuente de datos, porque la fuente de datos es una tabla y esto es una vista temporal de eventos. Tenemos que decirle acá, sí o sí, utilice el sistema de proyección de el mapa, o sea, el WGS 1984. Si no colocamos esto, la capa va a quedar arbitraria y no se va a proyectar bien en otros proyectos. ¿A dónde la vamos a guardar? Vamos a guardarla ya como una capa geográfica en datos y la vamos a llamar CNE IDEAM. Y algo que les recomiendo que hagan es colocar la fecha de cuándo descargaron y quedaron la capa. Acá fue en 2020-0903. ¿Por qué? Porque si tienen muchas versiones, pues no van a saber si esas estaciones están activas hoy o estaban activas hace un año. Vamos a dar en Save, vamos a guardarla en formato Shapefile, acá formato Shapefile y damos OK. Ya empieza a crear la capa automáticamente, damos en Sí y si nosotros quitamos ya los datos de Excel y vamos a listas acá de orden de dibujo, ya tenemos una capa geográfica de estaciones. Vamos a abrir esa tabla de atributos y tenemos los datos con Z. Voy a ir abriendo el SEN para visualizar si quedaron con las Z y ya podemos verificar. Ahora, pregunta, si yo les digo cuántas estaciones linimétricas hay en Colombia o por categoría cuántas hay en Colombia, facilísimo, ya lo saben hacer. Son los datos descargados a fecha de hoy. Utilizamos un resumen estadístico muy rápido por categoría. Simplemente es un conteo y esto lo vamos a guardar en tablas como una tabla de base, CNE IDEAM, y esto sería categoría, una tabla de resumen, categoría. Verificamos que quede en formato DBase, damos OK. La respuesta es muy rápida y muy fácil. Ya tengo la tabla, entonces acá podemos conocer las que más tenemos en todo el país son las pluviométricas, 1695 fecha de hoy, limnimétricas 869, limnigráficas, o sea, que registran en un limnígrafo, 572, radiosonda 14, mareográficas por acá hay 11, cerca a las costas, y sinápticas hay 11. Entonces acá podemos observar. Y también con una gráfica podemos analizar directamente esas estaciones por categoría a partir del conteo, colocando en las abscisas la categoría y podemos visualizar acá a nivel de Colombia gráficamente cuál es la mayoría de estaciones que tenemos. Ya lo sabemos, pluviométricas, las siguientes son las limnimétricas, después siguen las limnigráficas, después siguen, ampliemos, las climatológicas o las climáticas ordinarias. Acá lo podemos ya observar. Espacialmente, entonces, si simbolizamos, lo vamos a poder analizar como el mapa que veíamos allá en la página del IDEAM por categorías con esa misma categoría. Adicionamos todos los datos, cambiamos la simbología de todos los símbolos por círculos de tamaño 8, damos OK, volvemos a clasificar con colores, adicionamos nuevamente todo para que asuma este nuevo símbolo. Las que no tienen categoría las dejamos apagadas porque son 0. Y acá podemos observar, si les pregunto cuántas hay pluviográficas, 195. Aplicamos y acá tenemos nuestro mapa de estaciones de Colombia. ¿Cómo podemos ver eso en 3D? En el SEN podemos cargar ya nuestra capa geográfica creada a partir de una tabla geolocalizada. Podemos ir a datos, por acá tenemos catálogo nacional de estaciones, la acabamos de hacer, 2020-0903. Adicionamos, se ve muy extraño, vamos a verificar la capa como si el Z no hubiera funcionado bien. El problema es que esta capa en este momento está en latitud-longitud. Si la representamos en ese tipo de sistema de proyección, la altitud la estaría asumiendo como si estuviera en grados. Entonces lo que podemos hacer directamente en la capa es cambiar el sistema de proyección. Entonces vamos a utilizar la capa original y vamos a cambiar el sistema de proyección. Vamos a proyectarla con Magna Colombia Bogotá. ¿Qué hacemos? Cambiamos en layers a Magna. Ahí se dieron cuenta que se deformó un poco la visualización y volvemos a exportar la capa, exportarla, pero la vamos a exportar con el marco de datos, o sea, con Magna Colombia. Se lo puse a layers y la voy a guardar como CNIDEAM, pero colocándole al final una B. O le podríamos colocar que está en Magna, pero utilicemos una B, ya sabemos que lo pusimos en Magna. Y marco de datos.
Los mismos 4483 visualmente, espacialmente están en el mismo XY, y verifiquemos qué pasa acá en una escena 3D nueva en blanco si cargamos la capa pero ya proyectada a metros. Vamos a adicionar, acá sí la podemos visualizar de forma correcta. La diferencia en altura no es tan visible, debemos cambiarla en las propiedades de la escena colocando una exageración vertical, por ejemplo de 30. Si colocamos una exageración vertical de 30, vamos a poder observar las que están en montaña. Me alejo, aquí están las de la Sierra Nevada, aquí están las de las cordilleras. Acá las puedo entonces representar por simbología, utilizando las cantidades a partir de la altitud, utilizando por ejemplo 5 cortes naturales, colocándola como si fuera un semáforo, las bajas con un verde muy claro, las altas con naranja. Propiedades para todos los símbolos, colocamos esfera 3, vuelvo a clasificar 4, 5, damos a aplicar, damos a aceptar y acá podemos visualizarlas en función de la altura en la escena. Esto es bien útil si van a hacer un análisis por pisos térmicos. Guardamos. Voy a guardar esta escena, la voy a guardar en PIAS, taller 3, dentro de mapas, y esto es CNE IDEA.